El qué, por qué y cómo de los materiales y las tecnologías accesibles. Capítulo 1. ¿Qué son los materiales accesibles, las tecnologías accesibles y las tecnologías asistivas? Imágenes en video de estudiantes en sus aulas usando libros, computadoras y materiales robóticos. Imagina a los estudiantes que asisten a diario a la escuela. Llegan listos a sumergirse en los libros, absorber conocimiento de imágenes y videos y explorar el vasto mundo de los recursos en línea. Ahora, imagina otro escenario. Una alumna recibe un libro impreso, pero tiene discapacidad visual. Necesita que el libro tenga un formato accesible, como braille, letra grande o táctil. Un profesor reproduce un video en clase sin subtítulos para sordos. Los estudiantes sordos o con dificultades auditivas no podrán entender nada de lo que ven. O tal vez un estudiante con dislexia recibe un documento escaneado, en resumen una imagen gráfica, a la que no puede acceder con un lector de pantalla que le brinde apoyo auditivo. Kelly Suding, especialista en asistencia técnica en CAST. Cada día, muchos estudiantes con discapacidades deben trabajar sin los materiales y las tecnologías necesarias. Esto ocasiona distanciamiento, resistencia a la escuela y la idea de que son incapaces de aprender. Imágenes de video de estudiantes usando materiales accesibles y tecnología accesible y asistiva. Pero imagina un mundo donde cada estudiante cuenta con los materiales y las tecnologías accesibles que necesita para participar en su propio aprendizaje de manera independiente. Cada estudiante descifra el material de manera diferente, como con audífonos para los audiolibros. Se relacionan con los materiales de distintas maneras, gráficos, táctiles, braille, e interactúan con los materiales de forma diferente, transcripción de voz, predicción de palabras. Aquellos que necesitan materiales y tecnologías accesibles describen cómo el acceso crea inclusión donde viven, aprenden y trabajan. Al final, la accesibilidad se alcanza cuando eliminamos las barreras, mejor aún, cuando nos anticipamos a esas barreras y diseñamos ambientes inclusivos para todos desde el principio. Cuando favorecemos la accesibilidad de nuestros materiales educativos y tecnologías, los estudiantes no solo triunfan, sino que florecen, y todos pueden participar y progresar en su propia educación. Centro Nacional de Materiales Educativos. Aprende más en aem.cast.org. Logo de la OCEP. El contenido de este video fue desarrollado bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, número H327Z1900004. Sin embargo, este contenido no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de los Estados Unidos y no se debe asumir la aprobación del gobierno federal. Oficial del proyecto, Dra. Rebecca Sheffield.